Ok, retomando entonces lo que veíamos la sesión pasada, bueno, yo les mencionaba que Estados Unidos por ahí de 1900 hasta pues prácticamente 1929 era considerado un país muy grande, era considerado el país al que muchos deseaban eh, pues llegar, ¿no? Prácticamente lo que se conoce como el sueño americano, pues estaba ocurriendo ahí, ¿no? Había grandes tasas de crecimiento en el país, la clase media, bueno, pues estaba muy bien en cuestiones económicas. Prácticamente, bueno, pues las familias contaban con casas, con automóvil, con todos los servicios, ¿no? Que en esa época, bueno, pues existían muchas comodidades y eso pues atraía cada vez más gente, ¿no? Por otro lado, bueno, pues las empresas comenzaban a crecer, se empieza bueno, tal es este crecimiento de las empresas que incluso los propios bancos comienzan a sugerirle a estos dueños de las empresas que transformen ahora esas empresas familiares en sociedades por acciones, ¿no? Y a los ahorradores comienza a convencerlos de que inviertan en estas acciones que están generando las empresas, pues para bien prácticamente de todos, ¿no? Esa era la parte bonita del sueño americano. Se pensaba que el sistema capitalista pues estaba triunfando y ya después, bueno, pues posteriormente, cercanos al año de 1929, ocurre un problema, ¿no? Que no estaba ni siquiera registrado en la teoría económica y ese problema, como les mencionaba, pues era la situación, por un lado, de la sobreproducción, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de la sobreproducción? Bueno, pues estamos viendo que entonces las empresas estaban produciendo muchos, sobre todo muchos bienes, y pues llegó un momento en el que el mercado estaba ya tan saturado que no había quien pudiera acceder a esos bienes, ¿no? Ya todo el mundo había satisfecho de alguna manera esa, esa necesidad, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor de zapatos, bueno, pues ya todo el mundo tenía zapatos y ya como que no era atractivo ir al almacén a comprar zapatos o a comprar a lo mejor un automóvil o a ir a comprar, no sé, lo que estuviera en ese tiempo de moda, ¿no? Y esa parte de sobreproducción pues hizo que los almacenes empezaran a solicitarle a las empresas a dejar de enviarles productos porque tenían saturados eh, pues sus almacenes, ¿no? Valga la redundancia. Y las empresas, al no encontrar dónde poder colocar esos productos que estaban haciendo, pues se vieron en la necesidad de comenzar a despedir a la gente, ¿no? Esta situación obviamente, bueno, pues empezó a generar un círculo vicioso, podríamos decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque al momento entonces en el cual comienza a existir desempleo, empiezan a correr a la gente de sus trabajos, pues esta gente no consume y al no consumir, pues menos probable es que todos esos productos que están en el almacén puedan, puedan salir, ¿no? ¿Qué sucede? Que las empresas entonces comienzan a presentar pérdidas, los bancos al darse cuenta de eso comienzan a subir las tasas de interés que durante mucho tiempo habían mantenido muy bajas, justamente para financiar sobre todo a las empresas, ahora comienzan a subir las tasas para tratar de recuperar ese dinero que les prestaron de la manera más rápida posible. Y entonces, bueno, pues muchas empresas quiebran,
la gente que tenía invertidos sus ahorros en la bolsa de valores, pues de repente pierde todos sus ahorros, ¿no? De un día para otro, mucha gente pasó a lo mejor de una clase media, incluso muchos de una clase alta, a la pobreza. Habían perdido todo en un día, ¿no? Y bueno, pues aquí como ya para retomar donde nos quedamos, les presentaba justamente esta portada del periódico de Londres, donde anuncia el crash en Wall Street. Obviamente, bueno, pues eso también les preocupaba a ellos porque si bien no sé, era un mundo globalizado, ya estaba internacionalizado, ¿no? Entonces, había socios comerciales de Estados Unidos que al ver que Estados Unidos estaba pasando por esta situación, pues también les generaba cierta preocupación, ¿no? Y del lado derecho también les muestra la imagen de una persona que pues de repente se quedó sin trabajo y él decía, bueno, pues quiero, o nos dice ahí, ¿no? En grandes rasgos, pues ayúdenme, quiero un trabajo, ¿no? O sea, no quiero caridad, me he quedado sin trabajo. Y esta imagen, en eso nos quedamos la sesión pasada, yo les decía, bueno, pues esta imagen lo que nos está demostrando es que entonces la teoría convencional no se estaba cumpliendo. Quería decir entonces que el desempleo no era voluntario. Si nosotros recordamos esa parte de la teoría convencional, nos dice, bueno, pues la gente que no trabaja es porque no le conviene trabajar al precio del mercado, ¿no? A lo que se está comprando su trabajo, por eso no trabaja. Y ahora esto nos dice, no, es que hay gente que a los precios del mercado sí se quiere contratar, pero no consigue empleo. Y eso es lo que estaba pasando en Estados Unidos, ¿no? Ok, ¿qué pasó? Bueno, pues entonces retomamos, mucha gente se volvió pobre de repente porque, bueno, sus ahorros estaban invertidos en acciones y muchas de esas acciones, pues, se volvieron cero, ¿no? Cuando las empresas estaban quebradas. Algunos tenían su casa hipotecada con el banco y pues de repente el banco al subir las tasas de interés de un día para otro, pues volvió impagables esos préstamos o muchos de ellos incluso perdieron su trabajo, ¿no? Entonces al no poder pagar, el banco se tuvo que tomar esa casa, perdón, se me fue la palabra, pero toma la casa y lanza literal a las personas a la calle, ¿no? No había empleo, está entonces ahora Estados Unidos viviendo una situación de crisis muy fuerte. Los economistas de esa época, por ejemplo, Fisher, uno de los grandes economistas de la época, pues se le preguntaba, ¿no? ¿Y ahora qué vamos a hacer? O sea, tú nos dijiste que hiciéramos esto, esto y esto, y no se está cumpliendo. Y el propio Fisher decía, no, es que tenemos que seguir con la receta, ¿no? Tenemos que seguir invirtiendo, tenemos que seguir apoyando a nuestras propias empresas para ayudarlos a salir. El mismo Fisher, que era una persona adinerada, era un gran empresario, pues él se casó con esa idea y él mismo eh, lamentablemente terminó igual en una situación de pobreza, ¿no? Perdió toda su riqueza justamente por seguir con esa idea de tratar de financiar a las empresas por acciones, esperando a que de acuerdo a lo que nos decía o nos dice incluso todavía la teoría convencional, es que en el largo plazo todos los mercados se autorregulan, ¿no? O sea, todo lo que Fisher y muchos en ese momento esperaban, sobre todo los economistas, es que de repente el mercado solito, por sí solo, lograra de nuevo adaptarse. Decían, bueno, es una situación coyuntural y lo que necesitamos es justamente dejarlo a las libres fuerzas y entonces, bueno, pues ya la propia oferta y la demanda
van a hacernos salir de esta crisis. Y bueno, pues total que esta situación nunca ocurrió. Ok, ¿qué sucede? Pues también, por su parte, los ahorradores intentaron sacar sus ahorros del banco. Aquellos que no habían invertido en acciones intentaron retirar sus ahorros del banco, pues ya estábamos en una situación, o ya estaban en una situación bastante complicada, pero ahí hubo un gran problema. Se dieron cuenta que los bancos no tenían el dinero suficiente para poderles entregar sus ahorros. Nosotros debemos de saber que incluso hoy en día los bancos, su gran negocio no es recibir los ahorros de la gente. Su gran negocio es prestar dinero y obviamente obtener una ganancia de ello, ¿no? Eh, ¿Qué sucede? ¿Cómo funcionan los bancos? Por si no lo tenían en consideración. Los bancos lo que hacen es que con el dinero que reciben de sus ahorradores, guardan aproximadamente entre el 10 y el 15% de esos ahorros y el resto se lo prestan a alguien más. Ese es el negocio de los bancos, ¿no? ¿Y qué había pasado? Pues cuando estos ahorradores decidieron todos ponerse de acuerdo para retirar esos ahorros, el banco no pudo hacer más nada. Bueno, todos los bancos no pudieron hacer nada porque todos habían prestado su dinero a empresas y a personas que, por ejemplo, habían invertido en comprarse una casa, ¿no? ¿Qué sucedió? Que entonces también muchos bancos quebraron y pues la situación se agrava todavía más. ¿Por qué? Porque los ahorradores que decían, bueno, yo no tengo mi dinero invertido en una empresa, en acciones de una empresa, yo no pedí ningún préstamo y yo tengo mis ahorros en el banco pensando que es algo seguro, pues resulta que también acabo de perderlo todo, ¿no? El banco ya quebró, el banco no tiene posibilidades de pagarme y en consecuencia yo acabo de perder también todos mis ahorros. Y entonces esto se empieza a agravar porque más personas comienzan a incorporarse a esta situación de la pobreza, ¿no? Ahora, algo importante y que tenemos que tomar en consideración, esta gran depresión, esta crisis fue muy fuerte y duró aproximadamente 10 años, ¿no? O sea, no fue, a veces hay personas que llegan a pensar, bueno, la crisis nada más duró un año, duró 6 meses. En este caso fue una crisis bastante larga, bastante complicada y obviamente, bueno, pues no fue algo que quedara solamente en Estados Unidos, ¿no? Yo les mencionaba la sesión anterior que después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se había convertido en el prestamista de los países europeos que habían intervenido en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y de ahí había ganado pues gran parte de sus recursos con ese pago de los préstamos que le había dado a los países europeos. ¿Qué sucedió? Que al quebrar Estados Unidos, pues también en Europa empezó a haber efectos colaterales por esa situación, ¿no? Y bueno, también en América Latina llegó a pegar esa gran depresión. No podríamos considerar que pegó de lleno ni tan fuerte, porque, bueno, pues una situación que ocurrió en América Latina es que todavía estaban por ejemplo, en el caso de México, en situaciones saliendo de guerras internas, ¿no? México se estaba tratando de recuperar de lo que se conoció como la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, en sí, si nosotros quisiéramos a lo mejor hacer un estudio de cómo impactó esta Gran Depresión en la economía mexicana, sería muy complicado, ¿no? ¿Por qué? Pues por el simple hecho de que México tenía sus problemas internos, ¿no?
cada rato se cambiaba de gobierno, de repente se estipulaba que un gobierno era el legítimo y al rato llegaba otro, y entonces eso también en el caso de México pues nos tenía a nosotros en una situación de crisis, pero más bien por cuestiones de crisis internas. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario que tengan? ¿Todo va quedando claro? Todo bien, Sí, profesor. todo bien, profesor. todo bien. Ok. ¿Qué vemos? Pues que entonces nadie sabía cómo solucionar esta crisis, ¿no? Ni los trabajadores, ni los empresarios, ni los bancos, ni el propio gobierno, ni los economistas. Nadie sabía cómo salir de esta en Estados Unidos en específico, ¿no? Incluso, pues se debatía si era lo que había dicho Marx, ¿no? De que ya habíamos llegado al final del sistema capitalista y entonces sería necesario tratar de pensar en algún otro modo de producción, ¿no? Algunos países, incluso, por ejemplo, los europeos, lo empezaron a considerar y empezaron a decir, bueno, pues si ya vimos que aquello que creíamos que era tan lindo y tan bello no está funcionando, pues nosotros evitemos llegar a ese punto y empecemos a pensar qué hacer al respecto, ¿no? Obviamente la decisión no era tan sencilla, había muchos intereses de por medio. Obviamente, pues por ejemplo, todos aquellos beneficiados por el capitalismo obviamente no iban a ceder tan fácilmente, ¿no? Rezaban, pedían, buscaban soluciones. ¿De qué manera podían continuar con esa situación, ¿no? Pues en algún momento los había, este, pues llevado a tener esas ventajas, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, pues prácticamente ya fue hasta 1936 cuando un inglés, un economista inglés de nombre John Maynard Keynes, o también conocido como Keynes, eh, se dicen por ahí que se le pagó realmente, ¿no? El gobierno inglés realmente le pagó a Keynes para que investigara de qué forma se podía salir de esta depresión, ¿no? Primero identificar qué es lo que estaba pasando, por qué no se estaba cumpliendo la teoría, y después, bueno, pues tratar de dar una solución a ello. Keynes llevó bastante tiempo investigando sobre esto y ya en el 36 publica lo que se conoce como su obra máxima, ¿no? Que es la teoría general del empleo, el interés y el dinero. Hoy en día se conoce simplemente como la teoría general de Keynes, ¿no? O de Keynes, como quieran ustedes llamarlo. Y esta teoría, pues lo que hizo Keynes fue prácticamente tratar de construir un análisis que explicara por qué había desempleo. O sea, por qué aquello que, que la teoría convencional ni siquiera se preocupaba por explicar, pues decía que el que no trabajaba era porque no quería. Ahora Keynes decía, no, hay que ver por qué existe gente que sí quiere trabajar y no puede hacerlo, no puede llegar. Eh, Decía, bueno, pues hay que investigar qué es lo que pasó, qué es lo que generó esta crisis. No tratar de dar la misma medicina como lo han hecho los economistas anteriores, ¿no? O sea, parecía, decía por ahí alguna vez un maestro, ¿no? Que luego los economistas que tienen acceso justamente a dar las políticas económicas que seguir, o incluso los propios presidentes o líderes de ciertos gobiernos, pues aplican la del médico, ¿no? Ves que el país está enfermo y le das medicina, y si ves que sigue enfermo, muchos de ellos no te cambian la medicina, ¿no? Te dicen, no, pues entonces si antes se tomaba 2 cucharadas, ahora tómese 2, ¿no? O tómese 3, o tómese 4, tómese más medicina. En algún momento la medicina le tiene que servir.
Pues esto estaba pasando justamente en el mundo, obviamente en la cuestión económica. Y Keynes lo que decía es, no, hay que cambiar la medicina. Primero tenemos que investigar qué es lo que pasó. Obviamente no se habían dado cuenta, digo, yo ya se los adelanté, pero en ese tiempo aún no se daban cuenta de que lo que estaban viviendo era una crisis de sobreproducción, una crisis que no estaba contemplada, que nunca había sucedido, ¿no? Y entonces, pues justamente eso es lo que empieza a descubrir Keynes, ¿no? Y dice, ok, creo que aquí el problema que tenemos es que se produjeron muchos productos y la demanda o los consumidores no fueron, eh, podríamos decirlo, lo suficientemente capaces de absorber toda esa oferta de productos que existían, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues también hay que romper entonces el paradigma de que el desempleo es voluntario. Hay que entonces darnos cuenta que existe un desempleo involuntario y hay que ver por qué está sucediendo y qué efectos tiene que exista ese desempleo involuntario. Ok, ahí les presento a Keynes para que si alguna vez lo ven ahí en algún lugar digan, ah, ya sé quién es ese señor, ¿no? Ok, él expone que la crisis se debe a una insuficiencia de la demanda. Y decía, bueno, es que también las personas se dedicaron, e incluso muchos empresarios se dedicaron a ahorrar más de lo que consumían. O sea, como ya habían satisfecho la mayoría de de sus necesidades, pues ese ingreso que les iba quedando lo ahorraban. Además, los propios economistas, entre ellos Fisher, del que les hablaba hace rato, pues habían propiciado eso, ¿no? Le habían dicho a las personas que tuvieran ahorros, que hicieran un sacrificio para apoyar a las empresas, que invirtieran por acciones o que ahorraran para volverse empresarios. ¿Y qué sucedió? Que, ok, crecieron los ahorros, pero la gente no estaba consumiendo. Para Keynes, lo importante y parte del motor de lo que hace funcionar una economía es justamente el consumo, ¿no? Que los consumidores estén haciendo su trabajo, que la demanda esté funcionando. Ya tenemos bien la oferta, pero la demanda no está consumiendo lo necesario. A partir de ello, bueno, pues llega entonces a la conclusión que les he estado mencionando, ¿no? Como la gente ahorra y consume menos, pues los productos se acumulan en las fábricas y en las tiendas y no hay quien compre todos esos productos que se están ahí amontonando. Y entonces, dice Keynes, bueno, ¿cuál es la solución a esto? La solución es que si la gente no va a cambiar sus hábitos de hoy para mañana, y aunque los quiera cambiar, pues ya hay mucha gente que ya no tiene ingreso, ya se quedó pobre, ¿no? ¿Qué es lo que dice Keynes? Bueno, pues tenemos que recurrir a alguien, en este caso, a un ente moral, una institución que tenga dinero para poder consumir eso que se está produciendo de más. ¿Y de qué forma lo va a hacer? Bueno, pues tenemos que recurrir al gobierno y el gobierno es el único que nos va a poder sacar de esta crisis. El gobierno tiene que invertir, el gobierno tiene que gastar, el gobierno tiene que hacer justamente ese gasto que no están haciendo los consumidores. ¿Para qué? Para que la economía se destrabe, para que esos productos que están ahí acumulados, alguien los adquiera y entonces las empresas puedan seguir trabajando, puedan seguir produciendo y las empresas vuelvan a contratar a toda esa gente que tuvieron que despedir porque en ese momento
literalmente pues ya no los necesitaba, ¿no? Ya no era atractivo contratar personal si no había a quién venderle los productos que estaban fabricando. ¿Queda claro? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario que tengan? Todo bien, profesor. Todo bien, profe. Profe. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes recuerdan, el semestre pasado, debieron de haber visto, sobre todo con Adam Smith, que él había propuesto lo contrario, ¿no? Él decía, nada más hay dos agentes económicos, que son los individuos y las empresas, o las familias y las empresas. Y después esa idea se convirtió en los consumidores y los productores. Y decía, lo que Adam Smith en su momento decía es, en los mercados se autorregulan por la famosa mano de Dios y el gobierno no tiene que intervenir, porque cuando el gobierno interviene en los mercados, genera muchas perturbaciones, le llaman, ¿no? O sea, cuando el gobierno mete la mano en algo, lo echa a perder. Es a lo que la conclusión que llegaba Adam Smith. Y así se trató, así se vio como una realidad. Ahora Keynes lo que decía es, no, el gobierno no puede hacerse de lado ante una situación económica. El gobierno es una autoridad, es un ente que posee dinero y que puede justamente utilizar ese dinero para ayudar a los agentes económicos. Si las familias o los individuos o los consumidores, como quieran llamarlo, no quieren consumir, el gobierno lo tendrá que hacer. Y solo de esa forma vamos a poder echar a andar la economía. Obviamente, esta conclusión a la que llega Keynes, pues generó mucho debate, ¿no? Sobre todo con los economistas, podríamos decir, tradicionales y conservadores, pues representaba una idea bastante, para algunos, absurda, ¿no? Se había buscado durante mucho tiempo que los gobiernos no intervinieran y ahora Keynes lo que estaba proponiendo era lo contrario, que el gobierno tenía que estar ahí presente y tenía que ser un actor sumamente activo, ¿no? O sea, tendría que estar interviniendo justamente en los mercados para poder destrabarlos. Ok, ¿de qué forma propone Keynes que el gobierno debe de intervenir? Dice, lo deberá de hacer a partir de coordinar eh, sus medidas fiscales y monetarias. Nosotros debemos de entender que incluso hoy en día el gobierno actúa en un país o muchas de las políticas que se toman en un país lo hace a partir de cualquiera o al menos alguna de estas medidas, las medidas fiscales y las medidas monetarias. Hoy en día, por ejemplo, en el caso de México, tenemos una autoridad fiscal y una autoridad monetaria. En el caso de la autoridad fiscal, la representa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Son los que cobran el impuesto y los que recogen ingresos para el gobierno. Y por el otro lado, la autoridad monetaria está representada por el Banco de México, el Banco Central. Y el Banco de México, entre otras cosas, se encarga de emitir, los billetes y monedas que nosotros utilizamos comúnmente. Ok, estas dos instituciones, la autoridad fiscal y la autoridad monetaria, lo que van a hacer es justamente trabajar para apoyar al gobierno, para ayudarlo a llevar su política. También durante mucho tiempo se
se tuvo, e incluso hoy en día todavía se tiene la discusión si es necesario que la autoridad fiscal, en el caso de nosotros, la Secretaría de Hacienda, intervenga de forma directa en la economía o solamente se dedique a cobrar impuestos. ¿Sale? Generalmente los países prefieren utilizar políticas monetarias, tratar de controlar la economía a partir de las acciones que toma el Banco Central, tan fácil como emitir más o menos dinero, ¿no? Esa es, por ejemplo, es una política monetaria. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Queda claro cuáles son las autoridades? Sí, queda claro. Sí, profe. Ok, entonces, dice Keynes, bueno, pues el gobierno tiene que recurrir a estas dos autoridades. Para Keynes, dice, los dos son igual de importantes, los dos tienen que trabajar de manera coordinada, no pueden actuar uno por su cuenta y el otro por otro lado, porque si no, no van a llegar a un mismo fin. Tienen que coordinarse y obviamente tienen que estar coordinados, pues podríamos decir por el gobierno federal, ¿no? El gobierno federal les dice, la política es por aquí, yo quiero que hagamos esto, y entonces, tanto, podríamos decirlo, el secretario de Hacienda como el gobernador del Banco de México tienen que ponerse de acuerdo y ver de qué forma cada uno, de donde le corresponde, van a actuar para cumplir con la política del gobierno federal. Entonces, bueno, pues nos dice Keynes, él supone que entonces el gobierno va a tener que incentivar la economía, como ya está paralizada, como los que compran o los que pueden comprar actualmente, en ese momento más bien no podían comprar porque muchos estaban desempleados o muchos habían perdido su empresa, pues el Keynes lo que dice, bueno, pues lo que se debe de hacer es que el gobierno comience primero a comprarle a las empresas particulares los productos y servicios que se requieran para desarrollar infraestructura. Entonces dicen, bueno, pues, por ejemplo, ¿qué se necesita? Pues se necesita, por ejemplo, construir una carretera o mejorar la carretera que se tiene de tal ciudad a tal ciudad, o se necesita crear a lo mejor alguna presa para generar energía hidroeléctrica, o se requiere lo que sea, cualquier cosa de infraestructura que se nos ocurra, ¿no? Por lo general es crear carreteras, llevar alumbrado público, o esta parte de la electricidad, acercar los servicios a ciertas comunidades. Incluso podría ser a lo mejor algo no tan, podríamos decir, no tan importante como arreglar un parque, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, lo que dice Keynes es, necesitamos que el gobierno empiece a hacer trabajar a las empresas que ahí existen. ¿Para qué? Para que las empresas estén motivadas y entonces las empresas comiencen a contratar personal. Al contratar personal, empezamos a reducir ese desempleo involuntario, empezamos a contratar a todas esas personas que se quieren contratar y que no encuentran trabajo, y entonces, bueno, ellos mismos otra vez van a verse incentivados a consumir, ¿sale? Y otra vez podemos recuperar el círculo virtuoso que teníamos antes. Incluso el mismo Keynes, aquí sí tengo que hacer la aclaración, el mismo Keynes decía, esto hay que hacerlo de forma temporal. No se puede establecer una fecha, ni un periodo, ni decir esto se hace nada más 6 meses o se va a hacer un año, ¿no? Keynes decía, el gobierno va a tener que intervenir cuando el propio gobierno se dé cuenta de que la situación económica está mostrando desempleo involuntario. Entonces, cuando esté en esa situación, el gobierno tiene que recurrir a esto. En el momento en el cual la economía otra vez vuelva a funcionar y otra vez los consumidores, que en este caso son las personas, estén comprándole productos a las empresas y ya la economía esté creciendo, en ese momento el gobierno tendrá que comenzar a reducir su participación.
otra vez podríamos decir, otra vez debe de guardarse, ¿no? Y a lo mejor ya nada más estar interviniendo, haciendo compras cada vez más pequeñas. Pero, ¿qué sucede? Que si entonces otra vez eh, el gobierno nota que se empiezan a dar estos problemas de sobreproducción, pues entonces otra vez el gobierno tendrá que salir y otra vez tendrá que estar incentivando la economía con la intención justamente de evitar otra nueva gran depresión. Eso es lo que Keynes señala. Se los comento porque sobre todo muchos gobiernos que tomaron estas medidas, que las dirían por ahí, las tropicalizaron, las volvieron una manera continua, ¿no? O sea, ya se había resuelto probablemente ese problema de crisis y muchos gobiernos continuaron interviniendo o continúan interviniendo y esa situación lo que genera, bueno, pues obviamente son efectos negativos, ¿no? Keynes decía, no, ya cuando otra vez solitos agarren su paso, el gobierno otra vez se vuelve a guardar y los dejamos que continúen. Cuando tengan problemas, volverá a salir, pero con la intención siempre de buscar estar interviniendo constantemente, ¿no? Y por otro lado, también Keynes decía, bueno, pues de manera fiscal, el gobierno también puede apoyar muchísimo. Y una forma va a consistir justamente en reducir las tasas impositivas, o sea, en disminuir, perdón, los impuestos. ¿Con qué intención? Pues con la intención de que la gente ya tenga más dinero para consumir y las empresas también más dinero para invertir y contratar personal. Sabemos que muchas veces eso es algo que detiene sobre todo a las empresas, ¿no? O en muchos casos eso hace que muchas empresas no logren eh, hacerse legales en la cuestión de inscribirse, por ejemplo, ante Hacienda. ¿Por qué? Pues por la cuestión del dinero, ¿no? Por la cuestión de que si tú quieres poner una empresa, tienes que pagar impuestos muy altos. En nuestro caso, incluso hoy en día, las empresas tienen que pagar un IVA y además tienen que pagar el ISR y además tienen que pagar, por ejemplo, impuestos locales, ¿no? Impuestos de nómina, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa cantidad de impuestos que se ponen, pues obviamente merma las ganancias de las empresas y muchas de estas empresas deciden, una, o no legalizarse para no tener que pagar impuestos, o dos, pues contratar menos personal, invertir menos. ¿Por qué? Porque prácticamente los impuestos les absorben muchas de sus intenciones, ¿no? Y Keynes lo que dice es, bueno, pues vamos a empezarle a reducir también a las personas, ¿no? Si a las personas tú también les cobras un ISR, a las personas que trabajan, que tienen un empleo formal, les cobras un ISR del 35%, del 36% sobre sus ingresos y además les cobras IVA, pues vas mermando su capacidad de consumo. Lo que debes de hacer es ir reduciendo esas tasas, por lo menos de manera temporal, para que los que tienen dinero lo utilicen para consumir, en ese caso los trabajadores, y las empresas lo utilicen para invertir, ¿no? Para contratar más personal. También eso serían políticas fiscales. Por otro lado, también estaría la política monetaria. ¿Y de qué forma va a actuar la política monetaria? La política monetaria, decía Keynes, bueno, pues lo que hay que hacer es que también el Banco Central reduzca la tasa de interés y entonces haga que los bancos comerciales, los bancos a los cuales acuden las personas, pues también bajen esa tasa de interés y entonces ofrezcan créditos más baratos que otra vez ayude a las empresas a financiarse, ¿sale? Y de esta forma, bueno, pues veía Keynes que sería posible que entonces la gente comenzara a salir de esa crisis. Incluso
pues se le preguntaba a Keynes, ¿no? Que, que, que por qué se actuaba de esa forma. Y Keynes decía, pues a él se le atribuye que decía, bueno, en la teoría convencional nos dice que en el largo plazo todo se va a arreglar. Eso es lo que nos dice la teoría, ¿no? Si lo dejamos ser, en el largo plazo volveremos a estar bien, pero en el largo plazo todos estaremos muertos, ¿no? Entonces, podemos pasarnos aquí esperando tratar de salir de la crisis y probablemente nos hayamos muerto y nunca hayamos salido de esa crisis. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice? Hay que cambiar también esa forma de pensar. Hay que actuar en el corto plazo. Hay que ir tratando de resolver todas estas situaciones y sobre todo cuando estamos en situación de crisis, hay que actuar de manera inmediata y tratar de solucionar. Ya cuando las cosas se encaminan, a lo mejor ahí sí ya podríamos pensar en el largo plazo, pero mientras esté una crisis, hay que estar actuando constantemente. ¿Sale? Y también por ahí luego le preguntaban, bueno, pero el gobierno, ¿qué puede hacer? O sea, cuando el gobierno termine de hacer toda la infraestructura que necesita, ¿qué se puede hacer? ¿No? Y bueno, también ahí es donde le atribuyen, bueno, pues lo que necesitamos es echar a andar la economía y bien el gobierno podría pagarle a la gente para hacer hoyos y después pagarle a otros para que vengan justamente a taparlos. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que el problema que se veía en el 29 no era un problema de escasez, los recursos existían, había muchos recursos, ese era su problema, que había muchos recursos. Lo que se necesitaba es que la gente consumiera, que la gente tuviera dinero para poder comprar esos productos. Entonces, para Keynes no era importante eh, en sí cómo buscar productos, cómo resolver el problema de escasez. Lo importante era ver de qué forma hacerle llegar a la gente dinero para que pudiera entonces eh, invertirlos, ¿no? Y bueno, ya teorías más modernas pues van sugiriendo, basadas obviamente en el keynesianismo, van sugiriendo todos estos programas de asistencia social que incluso hoy en día existen, ¿no? Por ejemplo, una idea basada en el keynesianismo que se tiene es el apoyo que se les da aquí en México a los mayores de edad, ¿no? A los viejitos. Darles dinero cada bimestre significa justamente esta intención, que estas personas, estos adultos mayores, puedan utilizar ese dinero que se les da en consumir. ¿Por qué se le da a los adultos mayores y no se le da, por ejemplo, a las personas que actualmente están trabajando? ¿Alguien ha pensado eso? Bueno, yo creo que es porque a las personas mayores en México no se les dan muchas oportunidades para laborar. Y como usualmente hay muchas personas de la tercera edad en, pues digamos, en esta clase social de personas pobres, pues por eso mismo se les ayuda porque, no sé, una forma como de incentivar el consumo y también cuidar de este sector, no sé. Exactamente. Esto que acabas de mencionar es la razón por la cual se le da el dinero a las personas mayores. ¿Por qué? Porque son las personas que se saben que al menos en su mayoría, obviamente existirán excepciones, pero al menos en su mayoría los adultos mayores son personas que si tú le das dinero lo van a usar para consumirlo. Y justamente esa es una palabra importante en el keynesianismo, el consumo. Para Keynes, el consumo es el inicio de toda la economía, la razón de ser de la economía. Si no hay consumo, lo demás se va paralizando. Entonces, ¿para qué es lo que dice? Entre más consumo exista, más fácil va a seguir funcionando
una economía, ¿no? Y si nosotros vamos revisando estas políticas que se tienen, digo, ya después a lo mejor se podrán generar ciertas discusiones, pero de entrada, los gobiernos que plantean este tipo de políticas buscan entregárselo a los grupos vulnerables, ¿no? A los grupos que sabes que si tú les vas a dar dinero, no lo van a ahorrar, sino lo van a utilizar para consumir, en específico muchos de ellos para consumir local, para consumir bienes, eh, pues bienes producidos localmente, ¿no? Entenderíamos, digo, ya ahí es debatible y ya no conviene ni siquiera entrar en ese debate, pero suponemos que, por ejemplo, una persona en pobreza o una persona con bajos recursos, si recibe dinero, lo va a utilizar para comprar su despensa, o sea, lo va a utilizar para satisfacer necesidades básicas. Si tú se lo das a una persona que trabaja, o lo va a ahorrar o lo va a utilizar para comprar bienes que a lo mejor no son necesarios, ¿no? Como bienes suntuarios, como comprar joyas o como comprar algo de diversión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la razón y esa es la esencia de lo que Keynes quiere transmitir. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? ¿Vamos bien? Sí, profesor. Profe, vamos bien. Ok. ¿Qué sucedió? Bueno, pues ya Keynes publica la teoría general y el entonces presidente de Estados Unidos, que es Franklin Roosevelt, y bueno, también varios alrededor del mundo, pero obviamente pues el presidente de Estados Unidos, que era el que tenía el agua hasta el cuello, toma parte de la idea que propone Keynes y genera un programa que se conoció como el New Deal. Y prácticamente la propuesta de Franklin Roosevelt es ir por dos puntos, ¿no? El aumento del gasto del gobierno en áreas estratégicas que pudieran reactivar la producción y el consumo, y por otro lado, la reducción de tasas de interés que ayuden también a incentivar el consumo para que se pudieran pagar las deudas. Entonces vemos aquí cómo en el caso de Estados Unidos, pues actúa de manera coordinada la política fiscal y la política monetaria. La fiscal es justamente con el aumento del gasto, o sea, de los ingresos que tiene el gobierno a través de los impuestos, va a gastar más para reactivar la producción y el consumo, ¿no? Consideraron ellos áreas estratégicas y incluso hoy en día lo siguen haciendo, por ejemplo, al otorgar subsidios o al comprar de forma anticipada cosechas de sus productores, ¿no? Desde sus áreas agrícolas, el gobierno pues puede dar subsidios o bien puede asegurarles la compra a estos productores y ya después el gobierno ve un mecanismo para poderles vender esta cosecha a los clientes finales, ¿no? Es una especie de intermediario, pero obviamente esto ayuda al productor porque el productor ya tiene seguridad de que su cosecha se va a vender, ¿no? Y en el caso de la política monetaria, pues la Fed de Estados Unidos, que es su banco central, pues reduce las tasas de interés y entonces la gente de nuevo puede acceder a créditos más baratos, ¿no? Y también al reducir esas tasas de interés, pues yo les mencionaba, ¿no? Los bancos la subieron, la gente cayó en incapacidad de pago y bueno, pues otra vez al tener tasas de interés bajas, pues los clientes pudieron retomar su crédito y poder pagar ese préstamo que se les había hecho, ¿no? Eh, ¿Qué sucede? Bueno, pues obviamente aquí es donde entra el debate y hoy en día
siguen existiendo estas corrientes, obviamente ya con los neo y post-keynesianos, y obviamente, bueno, pues ya con los que continúan con la idea del modelo neoclásico que hoy en día conocemos como el nuevo consenso monetarista, ¿no? O sea, desde ese momento está la crítica y hoy en día se sigue debatiendo cuál teoría es la correcta o la que debe de utilizarse. Por un lado, los neoclásicos, pues dicen y decían también en su momento que la economía se autorregularía en el largo plazo, debido a las fuerzas del mercado, o sea, a la oferta y demanda, la famosa crucecita que vimos el semestre pasado y que también vimos la clase pasada, donde decíamos, bueno, pues oferentes y demandantes van a estar tratando de negociar la cantidad y el precio, y en el punto de equilibrio donde los dos están de acuerdo, en ese punto ya tenemos pleno empleo, ¿no? Los neoclásicos continuaron y continúan aferrados a esa idea de la no intervención del gobierno y dejar que los mercados se vuelvan a autorregular. Decían, esa crisis fue una situación atípica, pero si lo hubiéramos dejado, en algún momento se iba perdón, a solucionar, ¿no? Keynes, por su parte, y todos los keynesianos, argumentan que este modelo de producción fija con pleno empleo, o sea, este modelo en el cual la oferta y la demanda en algún lugar convergen y en ese momento se obtiene un pleno empleo, pues para él eso solo es un caso particular. O sea, Keynes dice, no, es que existen muchos escenarios y ese escenario que ven los neoclásicos tan solo es uno de los múltiples escenarios que pueden existir en la economía. O sea, Keynes no los demerita, dice, puede suceder, pero realmente si sucede es una situación temporal y realmente la economía es más dinámica, ¿no? O sea, se está moviendo, la oferta y la demanda se están moviendo constantemente y esa parte de dinamismo pues genera justamente crisis y genera también épocas de auge, ¿no? Y si nosotros nos hubiéramos quedado esperando a que llegara esa situación, ese escenario del pleno empleo, pues probablemente todavía continuaría esa situación. Por lo tanto, de acuerdo con Keynes, el gobierno tiene que intervenir en la economía a partir de aplicar el gasto público. El gobierno, a partir entonces ya del 36, ya formalmente a partir del 36, pues se dice, el gobierno no puede estar ahí guardado. El gobierno tiene que ser actor y regulador y participar cuando sea necesario. La forma de participar es justamente gastando, utilizando esos recursos que tiene para hacer funcionar la economía. ¿Queda claro? Sí, profesor. Ok, ahora les pregunto, ¿ustedes cuál creen que tenga más razón, Keynes o los neoclásicos? ¿O mitad y mitad? Pues, Yo, ay, perdón. habla tu compañera. Gracias. Bueno, yo me inclino más hacia Keynes porque su teoría tiene más, bueno, tiene más interacción por parte del gobierno, ¿no? Que a su vez, si lo dejábamos a los neoclásicos en que estas fuerzas iban a, ¿cómo se puede? A equilibrarse de la oferta y la demanda, pues sí tenía que intervenir otro usuario, ¿no? Más que nada el gobierno en ayudar a su población. Ok, muy bien, muchas gracias. A ver, la otra compañera que ya no alcancé a ver quién era. Fui yo. Pues Ok, igual creo que el modelo de Keynes, porque va a haber, bueno, el tiempo, probablemente con el modelo neoliberal también se alcance a autorregular, pero no sabemos en cuánto tiempo, puede que sean días, semanas, años, entonces eso va a traer como crisis, 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 crisis.
Sin en cambio, con el modelo de Keynes, por lo que yo alcanzo a entender, es más rápido porque el gobierno va a ser como que sea estable y constante. Entonces no vamos a caer como en estos periodos de crisis. Ok, muchas gracias. A ver, antes de continuar, nada más una aclaración. Matilda, es tu nombre, ¿no? Es lo que... no es neoliberal, es neoclásico, que parecieran ser lo Perdón. mismo. No digo, sí, digo, no es regaño, solamente es una observación y es algo que sí es importante que ustedes tengan en cuenta, ¿no? Neoclásica es la teoría y ese tema, digo, voy a hacer ahorita ese paréntesis, ese tema de neoliberal realmente es una palabra que se acuñó más en sociología que en economía, aunque hoy en día se lo atribuyen mucho a economía. Rápidamente, los neoliberales se les llamó así ya en la época de los 70s, 80s, que volvió el mundo a estar en crisis, con la llegada de un economista de nombre Milton Friedman. Y él, entre muchas de las cosas que decía, es que se tenía que liberar, ¿no? Otra vez volvimos a caer en esa discusión de que si el modelo keynesiano era correcto o el modelo neoclásico. ¿Por qué? Porque, pues, para adelantarles un poco la historia, resultó que hubo algún momento en el cual el modelo keynesiano dejó de ser eficiente. Y de nuevo se tuvo que recurrir a los economistas y entonces este economista Friedman a lo que llegó a la conclusión que llegó es, ya ves, nosotros teníamos razón, en el largo plazo las fuerzas del mercado son las que estabilizan la economía. ¿Y qué se tiene que hacer? Volver a liberar todo, quitarle poder al gobierno y liberar todo. De ahí viene el término entonces de neoliberal, pero les repito, eso de neoliberal se acuñó más bueno, de hecho se acuñó en sociología y en economía difícilmente se utiliza la palabra y mucho menos se utiliza en una situación teórica, ¿no? No es regaño, más bien es para que ustedes lo tengan en consideración. ¿Por qué? Porque a lo mejor en algún momento ustedes van a tener que hacer una tesis o van a tener que hacer algún artículo o alguna investigación y a veces llegamos, incluso los mismos profesores, llegamos a confundirnos, ¿no? Y a utilizarlo como sinónimos. Pero bueno, es nada más la aclaración, repito, no es regaño, nada Sí, más es para profe, que lo gracias. tengan mucho en cuenta. ¿Ok? Bueno, no sé, ¿alguien más que quiera participar? Ya con esto que les dije, ¿no? Bueno, ok. Muchas gracias, compañeras. Sí, efectivamente, pues se ve más eficiente el modelo keynesiano, ¿no? Eh, a lo mejor aquí podríamos entrar en discusión cuál es mejor, cuál modelo es mejor, pero yo les comentaba que, si ustedes recuerdan, cuando vimos el repaso de qué era la economía, decíamos que justamente la economía es una ciencia social, ¿no? Y que al ser una ciencia social, como todas las ciencias sociales, es algo que evoluciona. ¿Por qué? Pues porque el ser humano evoluciona. Entonces, pues no sé si decir afortunadamente o tristemente, no existe hoy en día un modelo económico que pueda utilizarse eternamente. Y ya si después ustedes quieren entrar más de lleno y hacer revisiones, pues se van a estar dando cuenta que justamente llega un modelo, funciona un momento, se agota ese modelo y entonces se retoman a veces modelos anteriores, obviamente de forma actualizada, ¿no? Ya se actualizan, se dice, bueno,
ya nos dimos cuenta que por aquí la regamos, bueno, ahora vamos a hacer ese modelo. Si utiliza ese modelo, deja de funcionar y entonces los contrarios, pues otra vez dicen, ya ven cómo nosotros teníamos razón, y así se está cambiando de un lado a otro. Incluso también llegó un momento en el cual a algún teórico se le ocurrió sintetizar ambas teorías y decir, bueno, los dos tienen la razón y los dos a veces se equivocan. ¿Qué pasa si entonces agarramos lo bueno de los dos y creamos una nueva teoría? Y también surgió el modelo de síntesis. Algunos lo llaman síntesis neoclásica, otros le llaman síntesis keynesiana. Es lo mismo, es un modelo que juntó ambas teorías y que también en algún momento se llevó a la práctica, ¿no? Pero bueno, ya me estoy saliendo del tema, solamente era para que ustedes lo tuvieran presente, ¿no? Y en este caso, bueno, pues la crítica, retomando la crítica de Keynes, es decir, yo no demerito lo que ustedes los neoclásicos están diciendo, pero lo que ustedes dicen es solamente una pequeña parte de lo que ocurre en la teoría, de lo que ocurre en la realidad. Por eso, por esa razón, su obra maestra, que yo les decía, o su obra más importante, se llama La Teoría General. Keynes decía, yo tengo toda la teoría general, lo que ustedes dicen se aplica, pero no más tantito. Pero lo que yo estoy diciendo es lo que aplica comúnmente y por eso se llama, repito, teoría general. Ok, permítanme. Keynes, una de las aportaciones que hace Keynes y que hoy en día todo mundo está de acuerdo, es que hay que hacer una separación entre lo que es la microeconomía y la macroeconomía. Y por lo tanto, micro y macro deben de estudiarse de forma separada. Yo les mencionaba que, que la teoría clásica y la teoría neoclásica consideran que lo que hace un individuo lo replica una sociedad y lo que hace una empresa lo replica una industria. Estas clases que vieron ustedes el semestre pasado de teoría del consumidor y teoría del productor, siempre nos decían, ¿no? Hay un consumidor que está dispuesto a comprar el producto, más producto, entre menor sea el precio. Conforme vaya disminuyendo el precio, el consumidor estará más dispuesto a comprar de ese producto. Y el productor, en contraparte, conforme vaya subiendo el precio, estará dispuesto a producir mayor cantidad, ¿no? Y siempre era así. Y ya después se daba por hecho que entonces, así como actuaba esa persona, como había muchas personas, a final de cuentas, esa forma en la cual actuaba esa persona, actuaría toda una sociedad. Quiere decir que entonces, por ejemplo, todos los consumidores de papas Sabritas iban a actuar igual, como actuaba una persona, iba a actuar igual, solo que obviamente de manera magnificada una sociedad. Y, por ejemplo, todos los productores de papitas, que podría ser Sabritas, Barcel y todas las Totis y todas esas empresas, pues iban a actuar de forma similar a cómo actuara, por ejemplo, en este caso, Sabritas, ¿no? Keynes dice, no, si nosotros lo vemos en teoría de la empresa, sí podríamos darnos cuenta que sí se cumple mucho de lo que se dice, que sí la oferta y la demanda convergen, que sí el consumidor y el productor están negociando cuál es el precio y la cantidad que debe de hacerse y de venderse y de comprarse de un producto, a qué precio, pero cuando nosotros hablamos ya de sociedades y de industrias, esa forma de actuar no se comporta de la misma manera. Por lo tanto, tendremos que estudiarlo de una forma totalmente distinta. ¿Sí? ¿Queda clara esa parte?
Ok. Y además, otra cosa que dice Keynes es que él rechaza la neutralidad del dinero. Ahorita les digo qué es. La neutralidad del dinero, o de acuerdo a la teoría neoclásica, nos dicen que las personas buscan tener dinero con la finalidad de obtener satisfactores. O sea, la teoría neoclásica dice, las personas no están interesadas en sí por tener dinero. Lo que la gente quiere es tener dinero para poder acceder a lo que les satisface una necesidad. Por ejemplo, si yo quiero comer, si yo quiero hacer mi despensa, pues voy a necesitar dinero para poder ir a comprar al supermercado o al mercado o a donde yo haga mi despensa. Pero no es que yo quiera tener dinero, o sea, para los neoclásicos, si no existiera el dinero, la gente no, y hubiera otra forma en la cual yo pudiera acceder a los productos que necesito, podría desistir del dinero. Eso es lo que ellos quieren decir. Entonces, esa es la neutralidad que los neoclásicos ven. O si yo quiero arreglarme los dientes porque tengo a lo mejor una muela picada, pues voy a tener que necesitar dinero para poderle pagar al dentista, ¿no? Y el dentista va a aceptar mi dinero no porque le guste tener dinero, sino porque con ese dinero que él recibe por su trabajo, por el servicio que está ofreciendo, va a poder ir a comprar lo que él necesita, a satisfacer alguna necesidad, a comprarse un coche, a comprar comida, a comprar ropa, a comprarse un PlayStation, a irse de vacaciones. Para todo eso se necesita dinero, eso es lo que dicen los neoclásicos. Y eso sería la neutralidad. No tiene otra función el dinero más que servir como medio de cambio. Keynes dice no, hay gente que va a necesitar y a querer dinero con otras intenciones. Nos dice, hay gente que sí quiere tener dinero por el simple hecho de tener el dinero, ¿sale? Y los empresarios, por ejemplo, van a mentalizarse, de acuerdo con Keynes, en producir para obtener dinero. O sea, el fin último de un empresario es obtener dinero. Como yo les mencionaba, los empresarios no son personas de la caridad, habrá gente que sí, ¿no? Pero en su mayoría, un empresario, por ejemplo, el dueño de Bimbo no produce pan para combatir el hambre. El dueño de Bimbo produce pan porque sabe que con ese pan domina la técnica, conoce las técnicas para producir pan y para llevarlo prácticamente a cualquier tiendita del país. Y ese pan, la intención es justamente venderla para que el dueño de Bimbo tenga dinero. Esa es su finalidad. El dueño de Coca-Cola tampoco quiere acabar con la sed, ¿no? El dueño de Coca-Cola o los dueños de Coca-Cola lo que buscan es vender Coca-Cola con la intención de obtener ganancias. Quien nos vende un carro lo hace, incluso a lo mejor hasta el propio tendero de la esquina, ¿no? El dueño de la tiendita, de la tienda de abarrotes, no vende abarrotes por ayudar a la sociedad, vende abarrotes con la intención de obtener dinero, ¿sale? Y por otro lado, los trabajadores se van a contratar en lo que se conoce en términos nominales y no en términos reales. ¿Qué quiere decir esto? La teoría neoclásica considera que, por ejemplo, ustedes van a ir a pedir trabajo. De acuerdo con la teoría neoclásica, ustedes previamente tuvieron que haber hecho una especie de presupuesto y decir, ok, me voy a ir a contratar, ¿qué necesito yo? Ah, bueno, pues ya me voy a independizar, entonces necesito pagar una renta, necesito comer. ¿Qué voy a comer? Ah, bueno, pues todos los días quiero comer bisteces, pero también todos los días quiero tomar refresco, pero también necesito comprarme unos zapatos, pero también sale. Y de acuerdo con los neoclásicos, dicen que la gente se contrata y busca un sueldo
con las intenciones de satisfacer esas necesidades que tiene. Por lo tanto, de acuerdo con los neoclásicos, si el precio de las cosas se encarece, automáticamente yo tendría que ir a negociar con mi empleador ese incremento salarial. ¿Por qué? Porque yo estoy acostumbrado a que todos los días como bistec con Fanta, ¿no? O con un refresco. Pero ahora, como ya subió el precio del refresco y subió el precio del bistec, y yo no voy a cambiar mis hábitos de consumo, yo tendría que negociar con mi empleador que él me subiera el sueldo para que yo pudiera volver a tener esa capacidad de consumo. ¿Queda claro? ¿Queda claro esta parte? Sí, profesor. Ok, eso es lo que dicen los neoclásicos. Keynes lo que dice es, no es cierto, los trabajadores se van a contratar en términos nominales y por eso los salarios son más fijos. Además de que muchas veces los salarios se van a negociar por parte de los sindicatos, ¿no? O sea, quien negocia el salario que se tiene que pagar con la empresa, muchas veces son los sindicatos. Entonces, ¿qué dice? Por ejemplo, ustedes, si van a ir a pedir trabajo, van a decir, ok, voy saliendo de la escuela, no sé, etcétera, sé hacer esto, sé hacer lo otro, y ya revisé que por un trabajo como el mío, o como el que yo puedo ofrecer, están pagando 8,000 pesos, por poner una cifra, ¿no? Entonces yo creo que 8,000 pesos me es conveniente, y yo voy y me contrato por 8,000 pesos, pero yo nunca estuve pensando, ay, bueno, con esos 8,000 pesos yo voy a estar comprándome una coca, yo voy a estar comprándome, ¿no? O sea, no llegamos a ese grado de hacer ese tipo de cálculos, o a lo mejor en un principio sí, pero ya después yo podré estar contratado a lo mejor 5 años a un precio, a un pago, a un salario de 8,000 pesos, pero aunque las cosas estén subiendo de precio, yo no voy a protestar por ese incremento de los precios, ni voy a ir con mi empleador a decirle, oye, ¿sabes qué? Pues yo considero que ahora en vez de 8,000 pesos ya me tienes que pagar 8,255, ¿no? Porque ya hice mi cuenta y eso es lo que yo requiero. No lo voy a hacer, o peor aún, tampoco si bajaran los precios, como ha llegado a suceder, sobre todo en los países ricos, que de repente bajan el precio de las cosas, tampoco voy a ir con mi empleador y le voy a decir, ¿qué crees? Que antes con 8,000 pesos compraba toda mi despensa, todas mis necesidades, pero ahora que bajaron los precios, solicito que ahora me pague 7,000 pesos. Eso no sucede, ¿o sí? Entonces, Keynes dice, el dinero no es neutral. A final de cuentas, todo funciona basado, y todas estas economías funcionan basadas en dinero. La gente se contrata por un salario, por el salario que esté vigente, y las empresas lo que van a buscar es cada vez tener más dinero, más y más y más dinero, ¿no? Y entre puedan seguir teniendo más dinero, poder estar acumulando, pues va a ser mejor. ¿Por qué? Porque también el dinero, a final de cuentas, significa una forma de medición de la riqueza, ¿no? Quien más dinero tiene, consideramos que es una persona más rica. No decimos, ay, ese señor tiene 1 kilo de manzanas y 27 playeras y no. Decimos, ese señor tiene mucho dinero, ese señor es rico, ¿no? Y esa es la concepción que tenemos. El dinero entonces ya no es neutral. ¿Queda, ¿queda claro este punto de la neutralidad del dinero? Sí, Sí, profe. Sí, profesor. profe. Ok. Por lo tanto, Keynes va a considerar que las decisiones de entonces de los agentes económicos, de los individuos y de las empresas,
se van a tomar en términos nominales, o sea, en términos de dinero, en términos monetarios, también por ahí lo podríamos ver. Y de acuerdo con la incertidumbre que la propia gente tenga. ¿Sale? Este es un tema que Keynes expuso y hoy en día sigue siendo un gran dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque la incertidumbre no se puede medir, no hay formas de medir incertidumbre. Entonces, por ejemplo, Keynes nos dice, ok, las personas van a consumir parte de sus ingresos, bueno, van a tener ingresos y parte de estos ingresos los van a utilizar para consumir, para comprar comida, para comprar zapatos, para comprarse un coche, para acudir a tener algunos servicios, para ocio incluso, ¿no? Para ir al cine, para salir a dar la vuelta, para tomar vacaciones, etcétera, etcétera. Otra parte, si todavía les sobra, otra parte la utilizan para ahorrar, ¿no? O sea, me sobró una parte, la voy a meter al banco y pues con la intención obviamente de tener más dinero, ¿no? Que me paguen una tasa de interés. Y también otra parte la van a utilizar en el factor incertidumbre. ¿Y cuál es ese factor incertidumbre? Por ejemplo, yo creo que muchos de ustedes lo han de haber visto, sobre todo o lo ven, sobre todo con sus mamás. No quiere decir que sea exclusivo de sus mamás, pero por lo general las mujeres son muy previsorias, ¿no? Y entonces son las que dicen, ok, vamos a guardar este dinero para cualquier emergencia médica. No quiere decir que ahorita te vas a enfermar, ni que te estoy viendo enfermo, pero voy a tomar parte del dinero y lo voy a estar guardando en el famoso colchoncito, ¿no? Ahí lo guardo por si de repente hay algún accidente o alguna necesidad de ir al médico, por ejemplo, pues lo voy a utilizar. O guardan dinero para cualquier cosa, ¿no? Para lo que se necesite. Esa situación de guardar dinero para lo que se necesite es lo que Keynes dice es la incertidumbre. Y todo mundo vivimos con incertidumbre. No sabemos qué va a pasar mañana. Y al no saber qué va a pasar mañana, tratamos de ser previsores de alguna manera, incluso hasta las propias empresas, ¿no? Las propias empresas no saben si mañana van a seguir trabajando. Y ya tenemos, o por ejemplo en el 29, pues ya tenían el antecedente que de la noche a la mañana la gente de repente se hizo pobre, ¿no? Los empresarios y los trabajadores, o sea, ahí le pegó a varios. ¿Y qué hacen las empresas? Bueno, pues muchas empresas o muchos empresarios en este caso, pues también van haciendo guardaditos que no meten al banco justamente por si llegara a haber una cuestión de crisis, ¿no? O bien cuando vemos las noticias y vemos que no es muy alentador el panorama, es cuando más nos empezamos a, eh, a darle peso a esta cuestión de la incertidumbre. Entonces, dice que es la gente así se funciona, ¿no? La gente así se contrata, la gente así se maneja. Por ejemplo, cuando hablo con alguien, o ustedes cuando hablan con alguien, pues le dices, ¿cuánto te costó eso? No, pues me costó 5,000 pesos. Ah, está caro. Ah, te salió barato, ¿no? O cuando vas a pedir trabajo, como decía, ¿no? Tú no vas a decirle, yo quiero ganar para 2 manzanas, para 7 bisteces, para una playera. Tú dices, bueno, yo me contrato por 10,000 pesos, yo me contrato por 8,000, yo me contrato por 3,000, etcétera, etcétera, ¿no? Y las empresas también no te dicen, ay, bueno, te vamos a dar para que te compres una playera, 7 bisteces, 1 kilo de manzanas, no, te dicen, el sueldo es este, ¿no? Entonces, esa cuestión a lo mejor parece un tanto ingenua, pero realmente es esa forma que toca Keynes y decirnos, el dinero tiene importancia, pues en su momento fue una gran revolución y hoy en día también son cosas que se siguen debatiendo, ¿no?
Por otro lado, nos dice Keynes que el nivel de empleo se va a determinar justamente por lo que él llama la demanda efectiva. Y ahí dice Keynes, hay que también cambiar la relación o la relacionalidad de la oferta y la demanda. ¿Qué quiere decir? Si ustedes recuerdan, con los neoclásicos, decían, incluso ellos hicieron una ley que dice que toda oferta crea su propia demanda. ¿Qué quiere decir? Desde la perspectiva neoclásica, nos dicen que si tú haces un producto, de alguna forma vas a encontrar alguien que compre ese producto. O si tú ofreces un servicio, de alguna forma vas a encontrar que alguien busque ese servicio que tú estás ofreciendo. Obviamente, pues el éxito va a depender del precio y la cantidad que negocies con la contraparte, ¿no? Y entonces siempre nos dicen, de acuerdo con los neoclásicos, que el oferente es el que tiene el poder de decisión, el que va a determinar a la demanda. El oferente dice, yo vendo, eh, este producto y te lo vendo a tantos pesos, ¿no? Si lo quieres, lo compras y si no te conviene, no me lo compres. Perdón. Y la persona que demanda este producto dirá, bueno, si me conviene o no me conviene y vamos a negociar el precio y la cantidad. Pero, de acuerdo con los neoclásicos, les repito, el oferente es el que tiene el poder. Por lo tanto, ellos decían, si el oferente es el que tiene el poder, pues por eso el desempleo es voluntario, ¿no? Yo les decía, de acuerdo con esta visión, con la visión neoclásica, si ustedes salieran todos a pedir trabajo en cuanto acaben su carrera, ustedes se pondrían de acuerdo y dirían, ok, todos nos vamos a contratar, todos nosotros los 35 que somos, nos vamos a contratar de acuerdo a las condiciones que tenemos, todos nos vamos a contratar por 8,000 pesos, por poner una cifra, ¿no? Y entonces todos aquellos que solicitan sociólogos tendrían que decir, bueno, pues si quiero contratar a todos a estos 35 sociólogos que se están ofreciendo o que están ofreciendo sus servicios, pues yo ya sé que voy a tener que contratar los 8,000, a lo mejor voy a tener que negociar con ellos. Y si soy un buen negociador, pues a lo mejor consigo contratar a la mayoría o a todos, a lo mejor en 7,500, ¿no? O en 7,000 pesos. Eso es lo que dice la teoría neoclásica. Keynes dice, no es cierto. Quien tiene el poder es justamente la demanda. Quien posee la demanda o quien está desde el lado del demandante va a poner las expectativas y va a hacer que el oferente trabaje de acuerdo a lo que la demanda le diga. Y dice, eso es lo que ocurre justamente en específico con la parte laboral. Quiere decir entonces que quien tiene el poder, de acuerdo con Keynes, son los empresarios, los que demandan el trabajo. ¿Por qué? Porque ellos van a decir, yo estoy dispuesto a contratar a todos los que quieran, pero siempre y cuando se contraten a este salario, ¿sí? Yo establezco el salario, yo estoy dispuesto a pagar un salario a lo mejor de 6,000 pesos, siguiendo con el ejemplo. Y yo podré contratar bastantes, incluso más sociólogos, yo sería capaz de contratar incluso hasta 50 sociólogos, siempre y cuando todos acepten contratarse a ese precio de 6,000. O yo voy a estar dispuesto a producir todo lo que se necesite, siempre y cuando me aseguren que el precio es estable. Por eso, dice Keynes, surgen los contratos, por eso están los contratos, ¿no? Y por eso las empresas al menos te contratan, o más bien máximo,
te están contratando un año y cada año están renegociando esa contratación y ese sueldo, ¿no? Por eso dice, las empresas negocian con los sindicatos. Las empresas dicen, bueno, vamos a ver cuánto se le va a pagar hoy, y el sindicato y la empresa llegan al acuerdo de que durante todo ese año, pase lo que pase, siempre se le va a estar pagando ese salario fijo al obrero o al empleado, ¿no? Ya el siguiente año se renegociará y se verá entonces ahora cuánto se le tendrá que pagar. ¿Y por qué hacen eso los empresarios? Pues porque ellos también están en una situación de incertidumbre, y la forma en la cual pueden reducir esa incertidumbre es justamente tratando de mantener fijos los salarios. Si ellos saben que durante todo ese año los empleados van a estar siempre cobrando 6,000 pesos, como en este ejemplo, pues ya pueden tomar mejores decisiones, ¿no? Que si no existiera ese contrato, si dijeran, bueno, pues vamos a estarte pagando de acuerdo con la inflación, pues entonces ahí el empresario no tiene tanto margen de movilidad para poder hacer proyecciones, y ya por lo menos tener controlado el precio de lo que le va a costar la mano de obra, pues ya es una gran ayuda para el empresario, ¿no? ¿Queda claro este punto? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, y también, bueno, pues el empresario o el grupo de empresarios, como ya tienen establecido cuánto van a contratar, incluso ellos eh, van a definir hasta cuándo, aunque la oferta, también yéndonos al otro caso, aunque la oferta fuera de a lo mejor 200 sociólogos, ellos van a decidir solamente contratar 60. Y puede haber 200 sociólogos que estén dispuestos a contratarse a 6,000 pesos, pero ellos van a decidir que no, que dadas sus condiciones, dado lo que a ellos les conviene, pues solamente podrán contratar 60. Y a lo mejor podrían hacer el esfuerzo de contratar 70 si todos estuvieran de acuerdo entonces en reducirse aún más el sueldo, a lo mejor a 5,000, ¿no? Entonces es lo que nos trata de explicar Keynes. Realmente quien controla la demanda es quien controla el mercado. Y en el caso del empleo, quienes controlan la cantidad de gente que emplear son justamente los empresarios. Los empresarios son los que dicen, yo estoy dispuesto a pagar este precio y yo solamente puedo contratar esta cantidad de gente. Todos los demás que sobran es justamente el desempleo involuntario, lo que decía Keynes. Hay gente, y lo que veíamos en esa gráfica del 29, ¿no? Bueno, en ese dibujo, en esa foto del 29, o sea, la gente está dispuesta a contratarse a ese salario, pero la demanda no es capaz ni está interesada en contratar ese exceso de oferta. Y también nos dice Keynes, eso entonces significa que en la mayoría de los escenarios o en muchos escenarios puede existir el desempleo involuntario, que es esto que les estoy mencionando, pero también puede existir capacidad ociosa. ¿Qué es la capacidad ociosa? La capacidad ociosa está sobre todo enfocado a la cuestión de la maquinaria. Digo, es más amplio, pero para que nos quede más claro, puede ser toda esa maquinaria que tiene una empresa o una fábrica y que no utiliza al 100%. Keynes se dio cuenta que, por ejemplo, el empresario, como está en incertidumbre, siempre va a trabajar con capacidad ociosa. O sea, un empresario, incluso hoy en día, a lo mejor utiliza 5 máquinas para sacar a cabo su producción, pero realmente puede tener invertida a lo mejor 7 u 8 máquinas. Quiere decir que hay 3 máquinas que están en capacidad ociosa. ¿Por qué hace eso el empresario? ¿Por qué si el empresario solo usa 5, tiene 8 o tiene 7 o tiene 6, ¿no?
El que menos tiene debe de tener 6. ¿Por qué lo hace? Pues justamente por la situación de incertidumbre. ¿Qué quiere decir? Que el empresario, como no sabe qué va a suceder después, siempre va a estar preparado para cualquier situación. Vamos a suponer, ustedes son empresarios y venden tortillas, ¿no? Y bueno, ya ustedes utilizan 5 máquinas para hacer tortillas, para empaquetarlas y para llevarlas al súper, ¿no? 5, 5, 5, 5. Pero ¿qué sucede? Puede ser que de repente, por el simple hecho de una moda, de repente a lo mejor el artista famoso del momento dice, es que yo utilizo tortillas en mi alimentación diaria porque las tortillas son muy nutritivas y porque las tortillas me hacen fuerte y porque las tortillas me hacen guapo, ¿no? Y entonces, esa idea que llegan a vender muchas veces los artistas, es una situación, por ejemplo, de moda, empieza a afectar justamente a todos estos seguidores del artista. Digo, puede ser por muchas cosas, pero una de esas generalmente viene por ahí. Y entonces todo mundo se quiere parecer al artista, todo mundo quiere ser guapo, quiere ser delgado, quiere ser nutritivo o bien nutrido como el artista, y entonces empieza a subir el consumo de tortillas. ¿Qué pasa? Que si yo nomás hubiera tenido 5 máquinas, o ustedes en este caso como empresarios solo hubieran tenido 5 máquinas, y les empiezan a demandar más tortillas, y ustedes no tienen cómo ofrecer más tortillas, pues entonces va a aparecer otra empresa por ahí, ¿no? Y entonces esa otra empresa va a poder crecer y decir, ¿qué crees? Yo sí puedo cubrir esta demanda. ¿Y qué sucede? También eso ustedes debieron de haberlo visto el semestre pasado, que las empresas muchas veces están en continua competencia. Y si te quedas dormido, el otro te come el mandado y podrá llegar un momento donde el otro se posicione y te saque a ti del mercado. Por lo tanto, las empresas siempre están prevenidas y entonces las empresas tienen esa capacidad ahí ociosa, esa inversión ahí latente por cualquier situación. Otra razón es, por ejemplo, una cuestión de mantenimiento. Yo puedo estar trabajando con 5 máquinas y vamos a suponer que de repente hubo un problema eléctrico y se quemaron 2 de esas máquinas. Eso merma mi producción. ¿Pero qué puedo hacer? Bueno, pues puedo echar mano justamente de esas máquinas que tengo ahí detenidas porque estaban desconectadas, entonces a lo mejor a esas no les pasó el corto, esas no se descompusieron y puedo continuar con mi producción. ¿Salen? Estos casos que les di a lo mejor muy rebuscados, son casos que tiene que tomar en cuenta las empresas. ¿Por qué? Porque están en incertidumbre. Y esa cuestión también les va a permitir de repente tener la capacidad de poder contratar más personal, ¿no? Si de repente por algo sube la demanda de mis productos, yo voy a tener, o los empresarios van a tener mayor capacidad de respuesta. Van a poder contratar más personal. ¿Por qué? Porque tienen instalaciones, porque tienen maquinaria, porque tiene todo lo que se requiere ya ahí a la mano. ¿Sí? ¿Queda claro este punto? Sí, profesor. Bueno, todo esto, como les mencionaba, pues entonces es lo que llevó a Keynes a nombrar su obra maestra como la teoría general. Y como les repito, pues él considera que la teoría neoclásica está incompleta y que solamente va a aplicar para algunos casos. Pero de acuerdo con Keynes, su teoría general puede ser utilizada en cualquiera de los casos o de los escenarios que ocurran en una realidad, ¿no? Para Keynes, su teoría se puede utilizar en situaciones de crisis, pero también se puede utilizar en situaciones de auge, ¿no? Como les mencionaba, en situaciones de auge, bueno, pues nosotros esperaríamos que el gobierno tuviera una menor participación
o en el extremo de los casos una participación nula, pero siempre estaría ahí pendiente de cómo está funcionando la economía para actuar en cuanto detecte que existen situaciones posibles de crisis. ¿Sale? Ok. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Keynes va a proponer que entonces la teoría económica se estudie de dos formas distintas. Uno que sería la teoría de la empresa, todo lo que es microeconomía, todo lo que vieron ustedes en el semestre anterior, y por otro lado, lo que él considera la teoría de la producción y el empleo en su conjunto, o sea, la macroeconomía. Dice, los dos tienen razón, pero siempre hay que tener en cuenta cómo lo vamos a estudiar. Si nosotros queremos estudiar cómo funciona una empresa, vayámonos a la microeconomía. Si nosotros queremos ver cómo funciona todo un país, entonces vayámonos a la macroeconomía y entendamos que la macroeconomía tiene sus propias leyes y fundamentos, ¿sí? Que muchas veces son distintos a los que sucederían con una empresa, con la relación de una empresa hacia sus clientes, ¿no? Una cuestión más pequeña, por eso es la razón de microeconomía. Ok, vamos a dejar aquí la reunión del día de hoy y la siguiente sesión ya comenzamos a hacer el estudio sobre lo que es la macroeconomía, que es en lo que más se va a estar enfocando este semestre. ¿Sale? Antes de terminar, ¿alguna duda, algún comentario, aportación que quieran hacer? ¿Todo quedó claro? Sí, todo claro, profesor. Ok, bueno, entonces dejo de grabar.